Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Buenas noches, bienvenidos a Criterios. Estamos en Canal 8, estamos en Mix de Medios, estamos en la RR, Radio en Línea. En este 7 de julio, martes, esperando de que hayan tenido un día bastante potable y sobre todo con la guía de nuestro Señor Jesucristo y que nos guíe de la mejor forma. Soy Francisco Gómez, qué bueno estar con Criterios, estar con ustedes, compartir, darles elementos para que podamos tener un mejor criterio en la vida y saber tomar las decisiones. Hoy nos acompaña el economista Juan José Ortiz. Tenemos un abanico de temas para poder tocar, lo que sí no tengo es mucho tiempo, así que le doy la bienvenida a Juan José Ortiz. ¿Cómo estás, Juan José? Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Gracias por invitarnos a este importante espacio de opinión y vaya pues el saludo para las personas que nos sintonizan a esta hora. Bueno, voy a desalojar temas políticos de entrada para ver si podemos en el primer bloque ambos temas. Quisiera comenzar quizás con el tema más esperado por muchos, si iba o no iba a haber un candidato presidencial aparte de Nayib Bukele para las próximas elecciones. Se ha anunciado a Rafael Aguirre, secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Simetriz. Se espera que se confirme entre mañana y el domingo. Así se espera que se confirme. Ya dio declaraciones Rafael Aguirre ayer y donde no descarta. Entonces esa es una señal, no sé si buena o mala. Hay muchos comentarios. ¿Usted qué opina? ¿Esta candidatura cabe, legitima como mucho se está hablando o realmente es lo que se necesita en el plano electoral de nuestro país, Juan José? Bueno, quizás antes de hablar de legitimidad o no de una candidatura es importante un contexto, ¿verdad? Como tú bien señalas, pues si bien el doctor Aguirre ya se ha pronunciado, él no ha hablado de ser el candidato oficial, ha hablado de ser un precandidato que está siendo considerado por un partido político y hasta que las internas no se desarrollen, pues no podemos hablar de una candidatura en firme. De hecho, ni el mismo FMLN pues ha sentado una postura sobre lo que se ha conocido de la precandidatura del doctor Aguirre. Ahora, yo quizás las preguntas, porque han surgido muchas a partir de esta precandidatura, yo le diría al doctor Aguirre, mire, ¿y usted está consciente que aunque gane las elecciones las va a perder? No entiendo. Digamos que eso tiene que ver un poco con las reglas electorales. Toda la institucionalidad y todas las reglas están diseñadas y han sido reformadas para que el oficialismo no pierda las elecciones. Desde reducirse el periodo presidencial para venir a jalar a tus diputados, desde diputados de la diáspora que ahora vemos diputados salvadoreños que ni siquiera representan a la diáspora, reducción de municipios, etcétera, etcétera. Es decir, todas las reglas, todas las modificaciones constitucionales que este gobierno ha hecho a través de la Asamblea Legislativa, tienen un único objetivo, preservar a Nayib en el poder. Entonces la pregunta que yo le lanzo al doctor Aguirre es si él tiene claridad de ese escenario, que aún ganando las elecciones probablemente las va a perder. Y lo más importante, si él tiene claro ese escenario, la pregunta aquí es ¿qué gana él? Y quizás más importante para el debate es qué ganan las personas que le han ofrecido la precandidatura, qué gana la dirigencia de un partido político ofreciéndole una candidatura en un escenario donde probablemente, insisto, él puede ganar las elecciones, pero las reglas del juego están diseñadas para que aún ganándolas las pierda. Y luego, digamos, el otro contexto importante es sobre el partido que lo está proponiendo. Yo creo que la militancia del FMLN debe tener muy claro, desde hace mucho tiempo, que el problema del FMLN no es de jinetes,
Es decir, creo que nadie pone en discusión que el doctor Aguirre pueda ser una buena persona, un excelente profesional. Algunos ya hablan de que es un buen candidato. Creo que para hablar de alguien si es buen candidato o no se requieren como 3 cosas. Uno es tu performance, ¿verdad? Es decir, tu experiencia personal y profesional. 2, el tema de tu plan de gobierno. Al día de hoy, pues, el doctor es un precandidato, insisto, no es un candidato oficial, y por tanto las declaraciones que pueda dar anticipadas a un plan de gobierno son eso. Hay que esperar un plan de gobierno oficial. Y por último, yo pensaría que sí. Primero porque desde cosas más básicas no sabemos quién va a ser el vicepresidente, quién lo va a acompañar, quién va a ser el equipo político, quién va a ser el equipo de comunicaciones. Interno del partido. Pues esas son las cosas que habría que discutir, si es conveniente o no. Falta la versión del FMLN. Así es. Entonces, y lo tercero, que creo que es lo más importante. Esta semana no pudo haber conferencia de prensa acostumbrada los lunes del Chino Flores. No hubo por condiciones de salud del secretario, pero era oportuno, ¿no? Sí. Se habla mucho de que el 12 pueden presentarlo. Así es. Y el tercer elemento que es clave para determinar si sos o no buen candidato es cuáles son las armas, los recursos con los que tú cuentas para enfrentarte a quien detenta. Es que ya no hay deuda política, no hay arma. Sí, es que todo eso es lo que hay que discutir como para concluir que sos buen candidato o no. A mí no me cabe duda que el doctor es buena persona, buen profesional. Buena persona no. Sí, es que no estamos en un concurso de belleza, no estamos por mi simpatía, estamos por la primera magistratura del país. Entonces pensaría que... La presidencia, su apariencia, esas cosas cuentan al final también, de repente. Sí, digamos que el tema mercadológico y de imagen pesa, ¿verdad? Siempre que probablemente sos el hombre más fellito, pero si te volvés candidato a la presidencia, de repente el sex appeal se dispara, ¿verdad? Y todo el mundo te empieza a ver simpático, agradable, guapo, etcétera, etcétera. Ahora, el tema, como te decía, en el caso del FMLN, el problema no es de jinetes. El Frente siempre ha tenido buenos jinetes. El problema es de caballo, un caballo que tiene las 4 patas quebradas. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que las decisiones que la cúpula del FMLN ha tomado lo han llevado a la situación en la que actualmente se encuentra. El electorado no lo considera una alternativa real para quitar a Nayib Bukele del poder. Y el problema de ese caballo de 4 patas quebradas es precisamente que todavía el Frente no ha sido capaz de mandar un mensaje contundente con respecto a ciertos funcionarios de su dirigencia, que parece ser, ¿verdad?, que tienen un pie en el partido, pero tienen un pie en otros intereses, que no necesariamente son los del partido y los del pueblo salvadoreño. Entonces, yo me quedo con las declaraciones del doctor, ya oficializó una precandidatura, no es el candidato oficial todavía. Probablemente... La forma en la que se da el rumor o asegurando de que él va de candidato era la correcta. Bueno, ¿O es parte de una estrategia? Yo pensaría que es parte de una estrategia. ¿Buena o mala? Yo pensaría que mala. Y tiene que ver también con personas cercanas al doctor, que en un ánimo de protagonismo y de posicionamiento y reconocimiento público, se han atrevido a hablar en nombre del doctor Aguirre, ¿verdad? Ahora, más allá de que... planeado? Bueno, eso no lo sabemos, habría que preguntarle al doctor Aguirre, ¿verdad? Sobre algunas decisiones que ya está tomando. Pero está fuera del país. Sí, entiendo que anda fuera del país, parece ser que regresa el fin de semana. No sé, ¿verdad?, si él va a abrir a los medios de comunicación, como ya lo hizo ayer con un periodista de la diáspora. Yo, si fuera candidato, no hubiera concedido esa entrevista. Hay que esperar. Creo que hay que esperar, primero porque matás el efecto sorpresa, ¿verdad? Segundo, porque perdés margen de maniobra para medir también en la opinión ciudadana
¿Qué tan receptiva puede ser mi precandidatura o no? Y como te digo, faltan muchos elementos, no sabemos quién va a ser el candidato a la vicepresidencia. ¿Y eso puede contar, sumar o restar? Bueno, eso también es parte de una estrategia, es decir, el doctor, si finalmente se vuelve el candidato, y el partido tienen que valorar si la fórmula va a ser alguien del partido, si va a ser alguien fuera, si va a ser un ciudadano como el doctor Aguirre, si va a ser alguien mayor o menor de edad que él, si lo que se busca es un complemento de las capacidades humanas y técnicas del doctor. Recordemos que él es un doctor en medicina. Sí. No tiene por qué saberlo todo y mucho menos de otras áreas, pero en las encuestas sale el problema económico como la principal preocupación del país. Sería un error que el doctor llevara a 2 médicos, por ejemplo, en la fórmula, ¿verdad? No estoy diciendo que deba de ir un economista, pues, pero yo creo que todo eso tiene que discutirse. Bueno, hoy se dice cualquier cosa, pero que andan buscando un ingeniero. No. Sí, como te digo, ¿verdad? Igual se vuelve una especulación mientras no sepamos si finalmente él se va a volver el candidato oficial o no, ¿verdad? Pues al día de hoy ni el FMLN ha sentado postura. No sabemos si van a haber 2, 3, 4 precandidatos a la presidencia. Esa es otra, ¿no? O si ya es una decisión unánime de llevar al doctor Aguirre, ¿verdad? Entonces, como te digo, creo que faltan muchos elementos como para decir si el doctor es buen candidato. Yo creo que la opinión de la gente sobre el buen candidato, y eso sí lo comparto, es que cualquier candidato puede ser una mejor alternativa que lo que tenemos en este momento, pues. Desde esa perspectiva yo sí creo que el doctor es un buen candidato. Amén a que si es de su agrado o no es de su agrado. Ronald Umaña hoy me decía, no es el momento. Bueno, mira, ahí hay varias frases clave, ¿verdad? A favor o en contra de este anuncio. Que no es el momento, que se está legitimando un proceso electoral, que lo van a quemar. Yo tengo mi propia percepción sobre eso. Y en la misma posición. Sí. Por ejemplo, ¿verdad? Hay analistas que señalan que la candidatura de él tiene por objeto legitimar la candidatura de Nayib Bukele. Primero, yo no creo que eso sea así por varios elementos. Primero, porque yo soy de la idea y quiero dejar claro este mensaje. Nada, absolutamente nada, ni nadie ratifica la candidatura inconstitucional de Nayib Bukele. Nada ni nadie. 2, hablar de legitimidad cuando la misma gente que cuestiona la legitimidad ha denunciado que vivimos en una dictadura es totalmente contradictorio. O sea, ¿qué cambia si el doctor Aguirre se presenta o no? Si no se presenta, Nayib Bukele igual va a competir, igual va a haber un ganador, y eso no legitima. Entonces, en una dictadura no se pueden legitimar cosas. Y tercero, me parece a mí irresponsable querer trasladar la responsabilidad al candidato del Frente, al candidato de Arena, que no sabemos si va a haber, al candidato de Vamos. Ese sí no va a haber. O a cualquier otro candidato, de legitimar la candidatura de Nayib Bukele. Es que mira, cuando uno revisa los requisitos para ser presidente, esos requisitos los cumples tú. Los cumplo yo, los cumplen cientos de miles de salvadoreños. Paradójicamente solo hay una persona en este país que no cumple los requisitos. Y a él no le están diciendo nada. Y a él no le están diciendo absolutamente nada. Entonces, por una persona, 7 millones de salvadoreños nos vamos a privar de un derecho constitucional de aspirar, me parece totalmente equivocado. Ahora, no es el momento. Bueno, yo no sé si después del 2027 va a haber más tiempo. Se tengan mejores también, haya más democracia. Sí, es decir, nadie nos garantiza que después del 28 de febrero, si finalmente, ojalá que no, ¿verdad? Pero si finalmente Nayib Bukele se declara ganador, nadie garantiza que la persecución política aumente. Entonces, cuando a mí me dicen que no es el momento, yo le preguntaría a esos que dicen que no es el momento, y la gente que tiene hambre puede esperar 6 años más para que sea el momento. La gente que no tiene empleo, que no tiene cómo llevarle sustento a la mesa de su núcleo familiar, va a esperar 6 años más.
Espera 6 años más el que tiene 3 tiempos de comida, el que tiene la vida resuelta. Pero para la gente, y yo creo que eso es lo importante de una precandidatura como la del doctor, y ojalá salgan más. Y es que nos estamos centrando en una candidatura. ¿Qué no va a haber más, Juan José? Yo me refiero a que porque nos estamos centrando en una candidatura y en la elección presidencial. Por ejemplo, cuando ya finalicen las internas de todos los partidos, finalmente nos vamos a dar cuenta quién va por Arena, quién va por Vamos, quién va por el Frente. Y vamos a ver si hay rostros nuevos o es lo mismo de siempre. Así como hay nuevas ideas, ¿verdad? Que de la forma más arrogante y prepotente dicen, aquí venimos a inscribirnos para ser diputados, ¿y qué pues? No me importa si a Francisco o a Juan José le caigo bien, aquí vengo, ¿y qué? Porque tengo el tamal armado para las elecciones. Entonces, por ejemplo, a mí me alegra mucho que el diputado Lira y Marcela Villatoro compitan en Arena. Vamos a ver si las elecciones internas les permiten finalmente competir. Bueno, en Vamos ya hemos visto que ya hay algunas fisuras, ¿verdad? Algunas discrepancias entre la diputada Claudia Ortiz y la cúpula del partido. Es decir, falta mucho todavía como para decir que solamente la candidatura del doctor Aguirre legitima un proceso electoral. Bueno, así la primera parte, y nos faltan tantos temas. Hacemos una pausa, hablamos de Vamos a continuación. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Qué bueno continuar con todos ustedes. Juan José Ortiz, economista, está con nosotros, pero él tiene dominio de temas variados y podemos tocar temas de país, que son los que están en la coyuntura nacional. El jueves a las 3:50 de la tarde, Claudia Ortiz lanza un comunicado a la militancia y a la ciudadanía en general, donde está señalando algunas irregularidades al interior de la dirigencia del partido Vamos. Hay diferentes lecturas, algunas de que no aterrizó, disparó por todos lados y no concretizó nada, otras de que como que se está despidiendo, otros de que hay una pugna interna. ¿Cómo lee este comunicado, Juan José Ortiz? Bueno, mira, al igual que la especulación de la candidatura del doctor Aguirre, también el comunicado que Claudia lanza también deja muchas preguntas, ¿verdad? Mientras ella no se pronuncie más allá de ese comunicado o el mismo partido, solo va a quedar especular, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Cuando uno mira las encuestas, hay gente que dice más del 50% no tiene un partido de preferencia, y esto debería de ser un llamado de atención para Vamos, precisamente porque es el partido más nuevo, es el que está menos contaminado de señalamientos como los que le hace el gobierno Arena y el FMLN. Sin embargo, el partido Vamos no crece, no se convierte en una opción real y en una alternativa para la gente que no encuentra alternativas electorales. Y esto puede deberse a varias cosas, según el comunicado que Claudia Ortiz ha señalado. Primero, parece ser que al interior del partido hay como dos visiones, dos posturas de país sobre cómo Vamos entiende la posibilidad de gobernar un país. Una liderada precisamente por la diputada Claudia y otra pues en teoría liderada por la dirección del partido. Segundo, cuando uno mira las encuestas, creo que esta es una opinión, podemos estar equivocados, pero esa es la percepción de la gente. Claudia es Vamos y Vamos es Claudia. Es decir, yo no veo al interior del partido una figura con mayor peso político que Claudia Ortiz. Yo te puedo mencionar a Cecia Rivas, a Xiomara,
pero aún después de esos dos nombres no me atrevo a mencionarte a nadie más en el partido. Entonces, Son 12 los que dirigen. sí, entiendo que sí, una comisión política, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? Que esas dos visiones de país que Vamos quiere ofrecerle a la ciudadanía están teniendo fisuras, están teniendo encontronazos. A mí me parece válido que la diputada Ortiz haga públicas esas diferencias. Es su derecho a hacerlo. Y como ella bien señala en su escrito, ¿verdad? Si el planteamiento de país que ella quiere construir y ofrecerle a los salvadoreños no es posible construirlo al interior de Vamos, ella ha dejado abierta ahí en su carta la posibilidad de buscar otras alternativas. Y por eso es importante entender la percepción. Para mí, Claudia Ortiz es Vamos. Es decir, si Claudia decide retirarse del partido, creo que estaría condenando al partido al fracaso. Es decir, como te digo, y no es solo culpa de que Claudia se vaya a retirar, es que en las encuestas Vamos no logra, digamos, acumular el malestar que la gente refleja en las encuestas. Ahora, si Claudia se va, creo que el caudal político que ha acumulado y la gasolina le alcanza, por ejemplo, para una candidatura independiente. Ahora, también me imagino que al interior del partido Vamos se sopesa pues la posibilidad de que Claudia se pueda retirar y las implicaciones que eso tendría para el partido. Entonces, al final pensaría que van a pasar dos cosas. O la gente al interior de Vamos se aburrió de trabajar para Claudia Ortiz, o Claudia Ortiz piensa que el proyecto de país que ella sueña y que pretende ofrecer, ya no es posible construirlo en el partido Vamos, y como ella lo dice, va a buscar otras alternativas. ¿Y quién manda en Vamos? Pues en teoría en todos los partidos manda la comisión política. Ahora, esa es la formalidad, la legalidad, ¿verdad? Al interior de cada partido, pues sabemos. Savisable es el que manda. Pues no lo sé, ¿verdad? Recordemos el origen de cómo surge Vamos, ¿verdad? Vamos es un partido de derecha, Vamos es un partido conservador, con principios altamente conservadores. Probablemente eso es lo que no permite que el partido crezca. Anunciaron que abrían el partido para candidaturas ciudadanas, pero paradójicamente todas esas candidaturas ciudadanas que vieron en Vamos una posibilidad de participar no han sido consideradas finalmente para aspirar si eran malos aspirantes. Bueno, no lo sé, ¿verdad? Porque me imagino que un requisito han de tener. Porque se van de aquí y ya están buscando en otro partido. Entonces, ¿sí? ¿qué? Bueno, no necesariamente, ¿verdad? Yo creo que hay gente que nunca ha participado en política. Es decir, nunca ha tenido un cargo público, nunca ha sido alcalde, nunca ha sido diputado, nunca ha sido miembro de un partido político. Y aún así a mucha gente se le dejó fuera. Entonces, probablemente, como repito, ¿verdad? Eso es lo que la diputada Claudia Ortiz ha externado, discrepancias en cómo la dirección del partido está tomando decisiones, cómo está llevando a cabo el proceso electoral. Ahora, yo quisiera, y es mi opinión, ¿verdad? Eso solo lo puede confirmar Claudia o Cecia. Yo no creo que sea un pleito por la primera diputación. Así hablan algunos. Por ejemplo, ¿verdad? Insisto, el capital político que Claudia tiene le da para ir última en la planilla de Vamos y te aseguro que va a terminar siendo primera. Entonces no creo que sea un problema de que yo voy primero por San Salvador y a ti te estoy mandando al segundo, al tercer puesto. Cualquier persona de Vamos puede ir primero y no va a superar la imagen, el caudal político que Claudia tiene y ha construido. Entonces no creo que sea un pleito de que Cecia quiere ser la primera diputada y va a mandar a Claudia al segundo. No creo que vaya por ahí. Yo más creo que la preocupación de Claudia tiene que ver con el hecho de que Vamos no crece por las decisiones que se están tomando al interior del partido. No sé si ella en su momento fue parte de esas decisiones y ahora pues por la recomposición ella es parte de la dirección del partido. Por la recomposición política electoral que está sucediendo en el país, a lo mejor piensa de que si ella, para nadie es un secreto que ella tiene también aspiraciones políticas a gran escala, probablemente siente que en Vamos no va a haber la posibilidad de ofrecerle una alternativa de ese nivel a la gente, y probablemente por eso insisto, ella ha dejado entrever
no ha dicho que renuncie. Ha dejado entrever que si las cosas continúan de la forma que ella cree que no deben de seguir en BAM, ella ha dejado abierta la posibilidad de buscar otras opciones. Juan José Ortiz, economista, mire todo lo que nos está dando en su análisis, primero del FMLN, luego del partido Vamos. No vamos a seguir con más partidos porque tengo tiempo, pero para otros temas también. Hacemos una pausa, ya regresamos, estamos en Criterios en Canal 8. Criterios lunes, martes, jueves, viernes. Estamos compartiendo con todos ustedes en el Canal 8 a las 8 acá en el 8. Repórtenos su sintonía, lo puede hacer en las redes sociales. La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, por medio del Instituto de Opinión Pública UDOP, ha presentado una encuesta donde lo que ha llamado más la atención es la preferencia partidaria. Un 59% dice no tener preferencia partidaria y solo un 34% mencionó el partido Nuevas Ideas. Pero muy abajo está Arena, FMLN, Vamos y los demás partidos. Juan José, ¿qué opinión le mereció esta encuesta, que no solo fue político, sino que el tema económico es el principal problema que aqueja a la población, Juan José? Bueno, quizás decir que desde el surgimiento de El Salvador como Estado, ya hace 205 años, el problema económico siempre ha sido el gran problema estructural de este país. Probablemente en las últimas 2 décadas el tema económico se vio invisibilizado por el tema de la violencia y particularmente el fenómeno de pandillas. Hoy que la gente percibe... La división de la riqueza, quizás era el problema. Hoy que la gente... ¿El país tiene dinero? Sí. Tiene dinero. Hoy que la gente percibe cierta tranquilidad con el tema de la seguridad, a pesar de que no están resueltas las causas estructurales que generan la violencia, la marginación y la exclusión, vuelve a aparecer el gran tema estructural de El Salvador, el tema económico. Y entonces desde esa perspectiva, la encuesta, más allá de algunas fallas metodológicas que yo sí le encuentro en la encuesta de la UCA, lanza información importante no solo para los funcionarios de gobierno, sino que también para los partidos de oposición. Si los partidos de oposición siguen necios en atacar a Nayib por el tema del régimen de excepción, por el tema de la violación a derechos humanos, por el tema de los presos políticos, por los fallecidos en los centros penales, la estrategia no les va a funcionar. Y ojo, no estoy hablando de que no sean temas importantes y medulares para la democracia del país. Bueno, son tan estratégicos, importantes y medulares que este gobierno está siendo denunciado por crímenes de lesa humanidad en organismos internacionales. Pero lo que quiero señalar es que la encuesta lo que refleja que es el problema económico. Es el tema del desempleo, del alto costo de la vida, de la inflación, de la falta de oportunidades, lo que está golpeando a los hogares salvadoreños. Y entonces aquí uno debe de recordar al famoso James Carville, ¿verdad? Uno de los asesores de la campaña de Bill Clinton, cuando en una reunión pues los asesores de Bill Clinton no hallaban por dónde atacar a George Bush padre en aquel entonces. Y viene James Carville y les dice, es la economía, estúpido. Una frase que se ha vuelto célebre, ¿verdad? Para quienes estudian hoy economía, James Carville les dice, es la economía, estúpido. O sea, les dice, no nos detengamos atacándolo por estos flancos, sino que es la economía. Entonces la encuesta de la UCA manda mucha información para el doctor Aguirre, para toda la oposición, para el mismo gobierno, de que todas las plataformas electorales de cara al 2027 deben de ir encaminadas a resolver 3 cosas fundamentales. La gente lo que quiere es comida, la gente lo que quiere es empleo y la gente lo que quiere es oportunidades. Los jóvenes quieren becas para poder seguir estudiando, los jóvenes quieren programas de capacitación para impulsar sus propios negocios, etcétera, etcétera. Entonces, la oposición fundamentalmente tiene que entender que no es por el tema de derechos humanos, no es por el régimen, no es por los presos políticos, no es por los muertos en los centros penales,
donde hay que atacar este gobierno. Hay que atacarlo por el mayor fracaso en 8 años que lleva Nayib Bukele, que es el tema económico. Juan José, pero el 1 de junio del 2024, el presidente dijo de que iba a extirpar ese cáncer de la economía, de la mala economía, ¿verdad? Que no es la buena, y prometió medicina amarga. Estamos a 10 meses prácticamente que termine su periodo presidencial, porque lo acortaron a 3. ¿El milagro económico ha sucedido? No, de hecho lo único que prometió y sí se ha cumplido es la medicina amarga. En efecto, la Nayib Bukele, cuando toma posesión de su segundo mandato inconstitucional, habló de que este iba a ser el quinquenio de la reactivación económica. Al día de hoy ya se han cumplido 2 años de su segundo mandato inconstitucional y no conocemos un plan de reactivación de la economía. No conocemos si hay un diagnóstico y una priorización de rubros y sectores de la economía que pueden provocar ese despegue económico. Y luego lo que hemos visto en las prioridades de este gobierno es una apuesta por rubros incipientes, importantes, pero que no generan ese tan anhelado despegue económico. Por ejemplo, el tema del turismo, el tema de la construcción y el Bitcoin, que también es, dentro del tema económico, quizás el mayor fracaso de política económica impulsada por este gobierno. Entonces, en efecto, ya se cumplieron 2 de 3 años. Ya de por sí el segundo quinquenio era inconstitucional. Rebajarlo de 5 a 3 es contra inconstitucional. Es lo mismo subirlo que bajarlo. Sí, entonces por eso es que cuando tú me preguntas si una candidatura legitima a este proceso electoral, es que en una dictadura nada se legitima. Y luego digamos que tal vez un elemento que se nos olvidó tocar y que tiene que ver también con Claudia, con el doctor Aguirre. Algunos hablan de que la candidatura del doctor lo va a quemar. Hay que revisar la historia, ¿verdad? En eso es importante, por ejemplo, cuando Marvin Aguilar dice revisemos la historia. Lula da Silva, por ejemplo, perdió 4 elecciones antes de ser presidente en Brasil y llegó al final a ser presidente. Termina su mandato y lo meten preso y sale de la cárcel para convertirse nuevamente en presidente otra vez de Brasil. Manuel López Obrador. Manuel López Obrador en México. Incluso aquí en El Salvador está la experiencia de Duarte. En el 72 Duarte gana las elecciones y las pierde, que es el ejemplo que usted que es la pregunta que yo le traslado al doctor Aguirre, ¿verdad? Pero al final Duarte las pierde, legalmente las pierde, pero eso no lo quemó. Lejos de eso potenció su figura, lo convirtió en un gran líder de la oposición y finalmente fue electo presidente en 1984. Entonces, hablar de quemar a una persona, eso es relativo, ¿verdad? Yo pensaría que es oportuno darle alternativas a la gente, porque si aquí seguimos con ese discurso de que aquí todo está decidido y que solo faltan las elecciones, ¿qué sentido tiene que Juan José Ortiz venga a este programa y que otros analistas vengamos a otros programas a hablar cuando todos andamos con ese discurso falaz de que aquí todo está decidido? Entonces no podemos convertirnos en voceros de la desesperanza. Yo creo que tenemos la obligación ética, profesional y moral de ofrecerle alternativas a la gente, aún conscientes de que las reglas del juego están inclinadas. Y quizás te voy a poner un ejemplo, dado que hoy precisamente juega Argentina, ¿verdad? Sí. En la jornada anterior que Argentina jugó contra Cabo Verde, yo creo que nadie sensato daba un 5 por Cabo Verde, ni las principales casas de apuestas en el mundo. Sin embargo, Cabo Verde estuvo a 5 minutos de dejar fuera a la selección que la FIFA quiere que sea campeona del mundo a como dé lugar. Entonces, ¿qué pasaría si el discurso para Cabo Verde fuera, mire, no nos vamos a presentar al partido contra Argentina porque ya todo está decidido ahí? Pero la dinámica no está otra cosa, pues.
5 minutos más y creo que Argentina se queda. Entonces, y mira cómo sale Cabo Verde. Yo creo que al inicio del Mundial nadie daba un 5 por ellos. Y mira hasta dónde llegaron, hasta tener a las cuerdas a Argentina de Leo Messi. Entonces yo este símil lo uso como para decir, Argentina es Nayib Bukele y Cabo Verde es el doctor Aguirre. Es decir, en política nada está escrito. Ahora, eso no me vuelve ingenuo ni desconocedor de la realidad. La cancha está marcada, las reglas están a favor de este gobierno. El árbitro, la pelota, la afición, todo está a favor de este gobierno. Entonces, ¿qué posibilidad hay? Bueno, yo creo que las elecciones no solo yo creo que es un error creer que uno compite solo para ganar. Lula, como te digo, ¿verdad?, recibió 3 reveses, y a cual más duro, y hasta la 4ª ganó. Y él ha demostrado a través del tiempo que al día de hoy probablemente es el mejor presidente que Brasil ha tenido. Y como te digo, y hay cosas interesantes de Lula, sale de su mandato presidencial y Jair Bolsonaro lo mete preso. Y estando en la cárcel sale y la gente dice, este señor quiero que vuelva a dirigir el país. Entonces eso de que te vas a quemar, y eso va también para la diputada Ortiz, pues yo no creo que si se sale de Vamos se va a quemar. Es que yo tengo claro eso, insisto, puedo estar equivocado y con todo el respeto que las autoridades de Vamos se merecen. Claudia Ortiz es Vamos. Yo no veo otra figura, pues, y entonces si Claudia toma la decisión de retirarse, ella va a mantener intacto su caudal político. El que lo va a perder es Vamos. Entonces por eso es que yo sostengo, ¿verdad?, que es positivo que estén apareciendo figuras como el doctor Aguirre, dan esperanza en un escenario adverso, pero no necesariamente tú compites solo por ganar, pues. A lo mejor competís para denunciar desde dentro el fraude electoral que se pueda dar, para intentar reorganizar una oposición que está totalmente dispersa, para posicionar temas de país como el tema medioambiental, el tema de la minería, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema económico. Entonces no necesariamente ganar debe de ser el fin último de competir en un proceso. Ahora, si finalmente ganas, pues lotería, ¿verdad? Pero creo que en este momento no comparto yo ese análisis que se va a legitimar una candidatura con otra, que no es el momento, que se va a quemar. Yo creo que hay que transmitirle optimismo y esperanza a la gente en este mar de incertidumbre que tenemos. Voy a hacer una pausa comercial. Ya venimos con más en Criterios. Buenas noches, vamos a continuar en Criterios. ¿Cómo le está pasando a usted? Espero de que haya sido un día de provecho y que este sea su etapa final del día para luego disponerse a descansar. Con los criterios que nos está dando Juan José Ortiz, el economista, nos acompaña en esta noche de Canal 8. Juan José, hubo hace 2 fines de semana la inscripción de precandidaturas en el partido Nuevas Ideas. Llamó mucho la atención las inscripciones, sobre todo para las diputaciones en el exterior, pero hubo figuras que no vimos tampoco. Bueno, sí, yo pensaría que ese domingo, yo soy de la idea que lamentablemente presenciamos 3 bofetadas. ¿Por qué? Para el pueblo salvadoreño, para los que vivimos aquí en el país y los que son de la diáspora. Por ejemplo, la primera bofetada tiene que ver con lo que ya te mencionaba. Las encuestas dicen que nadie quiere a los diputados actuales. Sin embargo, la gran mayoría, porque ahí no ha habido depuración, que 3 diputados no vayan no significa que ha habido depuración. Los peor evaluados y los que más mal caen se han llegado a inscribir en un acto de arrogancia y prepotencia y le dicen al pueblo salvadoreño, aquí vengo a que usted no me quiera, ¿y qué pues? Me vale, yo voy a ser diputado otra vez, porque tengo el tamal armado. Para mí esa ha sido la primera bofetada. La segunda
tiene que ver con los salvadoreños en la diáspora. Se les da una bofetada haciéndoles creer que por primera vez en la historia van a elegir 6 salvadoreños de la diáspora para representarlos en el Congreso, y lo que hemos visto son diputados nuevamente que no gozan de la simpatía aquí y que andan queriendo buscar ser diputados sobre pretexto de que represento a la diáspora. Solo un fanático idiota de verdad puede pensar que Alexia Rivas es la persona más idónea para representar a la diáspora. Si esa muchacha lo único que iba a hacer Estados Unidos es sacarle dinero a los compatriotas de la diáspora para su candidatura. Entonces ahí vemos una segunda bofetada. Nuevamente, ¿verdad? ¿Y qué? Pues que si yo soy salvadoreño y voy a representar a la diáspora, ya tenemos el tamal armado. Y tercero, creo que la tercera bofetada es la que más desapercibida pasó. Toda la maquinaria publicitaria del gobierno nos vendió la idea que Nayib Bukele y Félix Ulloa se inscribieron de candidatos a la presidencia. ¿No fue así? Bueno, no llegó. Y tenía que hacerlo. Sí, ya vimos que los diputados pueden votar aunque no estén. Sí, ¿verdad? A lo mejor quizás... algo que no nos han contado, pero que quizás el diputado Castro pidió que quedara en el acta de Nuevas Ideas que Nayib Bukele estaba inscrito porque él estaba en el baño, ¿verdad? Como le pasó a la diputada Norma Lobo. Pero fíjate que aquí hay que detenernos en algo. Ahí habían cerca de 3, 4 cuadras de simpatizantes de Nuevas Ideas y de Nayib Bukele. ¿Cómo vas a desaprovechar una ocasión de semejante dimensión para presentarte, que la gente te aplauda, se abrace contigo, se quiera tomar fotos, te chinee, te eleve a categoría de Dios y no te presentas? Y mejor aún, te hubieras presentado con tu esposa, con tus hijas, con tu mamá, con tus hermanos. Pues sí, porque aquí es lo más parecido a una familia real lo que tenemos aquí en El Salvador. Sin embargo, no llegó. Y no deja de ser extraño y curioso que no llegue, pues, y no le va a pasar nada. Todo lo contrario, y como te digo, le iban a chinear, le iban a aplaudir, todo el mundo se iba a tomar fotos, iba a salir fortalecido en su imagen. Pero no es casual el hecho de que no llegó. La semana pasada fue la reunión de la OEA en Panamá y tampoco llegó. ¿Y por qué es importante destacar que no llegó? Porque su maquinaria publicitaria nos vende la idea que él es el presidente mejor evaluado del continente. Pero es cierto. Que el resto de presidentes de América Latina se mueren por imitar tu gestión como presidente de El Salvador. Y entonces decime tú, Francisco, ¿cómo no vas a llegar a Panamá a que Javier Milei te abrace, a que Noboa te abrace, a que todos los presidentes de América Latina que se mueren por ser como tú? ¿No crees que era una excelente oportunidad para posicionarte, como las encuestas pagadas del gobierno dicen, que sos el presidente mejor evaluado del continente? Incluso fíjate que, por ejemplo, ¿verdad?, cuando uno habla de la relación del gobierno de Donald Trump con el gobierno Bukele, esta semana se celebraron 250 años de la independencia de Estados Unidos. Un cuarto de siglo. Un cuarto de centuria, ¿verdad? La embajada hizo un acto, un cóctel, donde tú pudiste presenciar a cualquier funcionario del gobierno menos a él. Ahí andaba el fiscal, ahí andaba el presidente de la Corte Suprema, pero él no llega. Alguien me explicó que el protocolo diplomático no permite, aunque Nayib Bukele no se somete a reglas, pues, pero que el protocolo diplomático no permite que el presidente asista al día de la independencia de cada embajada, porque si no, no en fiesta va a pasar. Si va a la de Estados Unidos, tiene que ir a la de Guatemala, aunque sabemos que el gobierno de Guatemala pues no tiene el peso que tiene la embajada de los Estados Unidos. Pero tampoco dio un anuncio felicitando al gobierno de los Estados Unidos por cumplir 250 años de democracia. ¿Por qué? Porque eso lo obligaba a reconocer que aún con las imperfecciones que la democracia norteamericana tiene, ahí todavía hay pesos y contrapesos, ahí todavía hay independencia de poderes, a pesar de que un loco gobierna Estados Unidos.
cosa que aquí no hay en el país, aquí no hay independencia de poderes. Entonces hubiera sido contradictorio que tú salieras a reconocerle su democracia a los Estados Unidos cuando la batería de críticas iban a ir orientadas precisamente a decirte, mire, ¿y por qué no imitamos a los Estados Unidos en la independencia de poderes? Ahora, ¿qué es lo que creo yo que está pasando, verdad? Aquí solo queda especular. Voy a señalar una hipótesis, pues, que solo es eso, un supuesto. Yo más creo que Nayib Bukele no se presentó el día de su inscripción porque no está en el país. Yo pensaría que está en los Estados Unidos, lo tienen hincado en maicillo, como decimos típicamente los salvadoreños, lo están regañando, Dios lo está regañando, le ha dado una lista de cosas que tiene que cumplir para que Dios le tolere inscribirse de precandidato a la presidencia. ¿Y por qué saco esta hipótesis? Porque están pasando cosas bien raras en una dictadura, Francisco. De repente vemos a la familia de Ruth que se le permite ir al centro penal a ver el estado de salud y el estado físico de Ruth López. Cuando casualmente una semana atrás vimos una carta enviada por congresistas y senadores demócratas al Departamento de Estado, presionando por la liberación de Ruth. Probablemente quizás ahí hay un impasse. El gobierno está presionando, el gobierno de los Estados Unidos, por liberar a Ruth, pero el gobierno salvadoreño tiene claro que liberarla en este momento puede traer implicaciones políticas y electorales que no le convienen a Nueva Idea. Probablemente Ruth va a salir en noviembre, cuando ya no haya posibilidad de que una organización ciudadana o un partido político le pudiera plantear a Ruth, por ejemplo, la posibilidad de volverse candidata a algo. Curiosamente, el fiscal le anuncia a los afectados de Credicas el primer anuncio de devolución del dinero. A los afectados de COSAVI durante 2 años nos habían mantenido en $80,000 en la devolución y en 1 mes y medio casi duplicamos ya ese monto. Ambientalistas que están saliendo libres de procesos judiciales. Entonces algo no cuadra ahí, Francisco. Entonces, como no sabemos realmente qué está pasando. O sea que la institucionalidad no es que esté funcionando. No, yo creo que no. Yo creo que Dios manda órdenes y a Dios no se le rebuzna, a Dios se le obedece. Pero si es el más popular de América. A América. Nayib Bukele no le interesa estar bien con Francisco, con Juan José, ni con nadie. Solo hay un actor político con el cual Nayib necesita estar bien, y es con los Estados Unidos. Entonces, pensaría, pues, como te digo, esta es una metáfora, ¿verdad? Es una hipótesis, que Nayib no se encuentra en el país, que Dios lo ha mandado a llamar, que lo tienen hincado en maicillo. Le están diciendo, necesitamos que hagas todas estas cosas previamente, si querés que te toleremos la inscripción. Ahora, si no las cumpliste, puedes pasarlas de Maduro en Venezuela. Es más, yo pensaría que hasta la misma candidatura de Félix Ulloa es una imposición de los Estados Unidos. Para nadie es un secreto que en las encuestas Félix no le suma absolutamente nada a Nayib. Sin embargo, ahí va otra vez. Imagínate en un escenario como el de Venezuela. Extraen a Nayib como lo hicieron con el presidente Maduro, Félix se quedaría al frente del país. ¿Qué crees que va a hacer Félix ante los designios de Estados Unidos? Lo que le diga. Lo que le diga. Entonces, como te digo, ¿verdad? No es tan insignificante el hecho de que no se presentó a inscribirse, sino que están pasando cosas en una dictadura que no son normales en una dictadura. Y entonces parecería ser que una fuerza supranacional, ¿verdad? Yo la llamo Dios, pues, para hacer una alusión, ¿verdad?, al gobierno de los Estados Unidos. A Dios no se le rebuzna, sino que se le obedece. Vamos a hacer una pausa. Venimos con la parte final con Juan José Ortiz. Bueno, llegamos a la parte final con Juan José Ortiz. Él también es uno de los afectados del caso COSAVI.
¿Cómo está eso que les duplicaron prácticamente? ¿En cuánto está el rango? Bueno, el miércoles pasado la superintendencia anunció la devolución de dinero por capa hasta por $130,000. Durante 24 meses habíamos llegado a la capa de $80,000. En un mes y medio, ahora ya vamos por 130. Eso es lo que pone al descubierto, como te digo, no es que la institucionalidad está funcionando o hay buena voluntad. Yo pensaría que este gobierno en un año preelectoral quiere transmitirle a la gente que está interesada en problemas como COSAVI, como Credicais, y que le está dando alternativas de solución. Porque la idea es hacerle creer a la gente a febrero del 2027 que se están resolviendo problemas serios que tienen que ver con la economía, precisamente en un intento nuevamente de enamorar a la gente para votar en febrero. Entonces, no deja de ser paradójico de que el gobierno vende la idea de que tú puedes ir esta semana a recuperar $130,000 y que se te resuelve el problema, cosa que es totalmente falso. Porque si tú vas hoy a COSAVI a retirar $130,000, te están devolviendo tu capital original, solo te están devolviendo una parte. $130,000 al 8% anual son cerca de $18,000 en intereses. Esos no te los están devolviendo. Pero los van a devolver. No. Tampoco te están devolviendo las aportaciones, que es una figura jurídica del mundo cooperativo, que tú das $5 o $10 al mes, ¿verdad?, para el capital de la cooperativa. Entonces el gobierno quiere venderte la idea. Miren, Francisco fue hoy a COSAVI, recuperó $130,000 y el gobierno le resolvió. Cuando solo te han dado tu capital inicial, no te han pagado los intereses que durante más de 2 años no te han pagado, no te devuelven las aportaciones. Y en el caso de los socios que tienen certificados de aportación, no deja de ser también cínico que el gobierno se llene la boca diciendo que te devuelve $130,000 cuando yo tengo un certificado de aportación de $2,000, $5,000, $10,000, llevo 28 meses y no me lo han devuelto. Entonces esto al final lo que pone al descubierto es que ese sistema de capas no funciona, que el mecanismo real, si de verdad hubiera voluntad política en un año preelectoral, es que la Asamblea Legislativa apruebe el fideicomiso. Y como yo se lo he dicho al gobierno, ¿verdad?, resolver el caso COSAVI les va a mejorar la imagen hoy en un año preelectoral. El caso COSAVI es un caso emblemático, no porque sea más importante que otros, pero de alguna manera se volvió en el detonante de toda la crisis financiera que está viviendo más de una docena del sistema financiero cooperativo. ¿Qué acciones hay vienen a continuación? Bueno, vamos a continuar en la lucha, en la denuncia, la presión. Ya estamos en un 90% con la demanda internacional preparada para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a seguir denunciando ante los organismos financieros internacionales nuestro caso. Y quizás aquí el llamado final es al gobierno, pues. Estamos en un año preelectoral, resolver el caso COSAVI le mejoraría la imagen a este gobierno de cara a las elecciones del 2027. Así que aquí el llamado es a Nayib Bukele a dar la orden a sus diputados a aprobar el fideicomiso en la Asamblea Legislativa. Juan José Ortiz, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias Francisco por la invitación y bueno, pues ahí estamos para cuando estimes pertinente volvernos a invitar y vaya el saludo pues para quienes nos han sintonizado hasta ahora. Muchas gracias a todos ustedes por haber sintonizado Criterios. Soy Francisco Gómez, agradezco su sintonía. Mañana estaremos con la edición de No sé, piénsalo. Nos acompañará el candidato o el precandidato alcalde por San Salvador Este, Cayetano Cruz, por el FMLN, actual concejal de ese mismo municipio. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.